En la continuación del panorama bíblico de la unidad, ahora nos corresponde saltar desde las enseñanzas de Jesús a las enseñanzas del apóstol Pablo. Y vamos a dedicar un tiempo para estudiar algunas de esas enseñanzas y vamos a hacer un poco de énfasis en la epístola a los Efesios, que es la epístola más importante para este tema, es la epístola eclesiológica por excelencia. Y ahí aparecen enseñanzas tremendas, fabulosas, sobre el pueblo de Dios, sobre el tema de la unidad. Eh, Algunos han dicho, recuerdan que, o saben que algunos intérpretes han dicho que esta epístola en realidad es una especie de epístola circular, eh, que no va dirigida específicamente o solamente a la iglesia de Éfeso en su versión original, sino que iba dirigida a varias iglesias simultáneamente. Bueno, si eso fuera así, esto aportaría un argumento mucho más grande para la cuestión de la unidad de la que estamos hablando aquí. Pero si no fuera así, si fuera como muchos han entendido también, va dirigida solo a los efesios, de todas maneras nos ha llegado a todos, ha llegado a nosotros. Y lo que está dicho ahí, las enseñanzas que están ahí, son útiles para todos, todos los tiempos, en todo momento. Y la unidad ahí obviamente no se refiere a una congregación local, sino se refiere a todo el pueblo de Dios, como lo veremos en las enseñanzas, especialmente del capítulo 2. Y vamos a hacer énfasis en el capítulo 2 y luego en el capítulo 4, que son los dos pasajes más significativos y más específicos. En el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 22, aparecen enseñanzas con metáforas. Pablo usa varias metáforas de, de, la unidad para ilustrar la formación del pueblo de Dios, que está descrita de maneras diferentes. Es una de las descripciones más bonitas del pueblo de Dios y de hecho su unidad que se recalca ahí. eh, Son como ilustraciones, digamos, pueblo. Para empezar, la metáfora de pueblo. Tal vez la metáfora más abarcadora, más usada, o una de las más usadas. Eh, Hoy yo estoy usando más esa expresión para referirme al pueblo de Dios, pueblo de Dios. Eh, en parte para dejar de usar la palabra iglesia, que se vuelve un poco equívoca en nuestro contexto. No porque la palabra iglesia sea mala, no, es una palabra bíblica y se usa aquí mismo en Efesios, eh, sino porque también nos produce unas ciertas reacciones que nos hacen pensar en la cuestión institucional. Eh, y para evitar eso, prefiero hablar pueblo. Pero aquí está, pueblo, pueblo de Dios. En esos primeros versículos del 11 al 16 se habla de pueblo de Dios. Los lectores de la epístola eran en su gran mayoría gentiles que estaban lejos. Se usa la expresión lejos, separados. No formaban parte de. En la primera parte del capítulo se habla del pecado personal, lejos en delitos y pecados, y la gracia de Dios, la obra salvífica de la gracia de Dios que nos ha hecho, nos ha traído, nos ha redimido. Eh, pero aquí ya es corporativamente hablando en esta segunda parte. Eh, Pablo menciona lo que separaba a judíos y a gentiles, a los judíos de los gentiles y viceversa, a los gentiles de los judíos. Eh, hay varias cosas que se separan o que habían separado, pero todas esas estaban ahora eh, puestas en un plano secundario, ya no importa. Eh, Versículo 12, por ejemplo, en aquel tiempo estabais
sin Cristo, hablando de los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, a la vinculación. Esto es importante porque tendremos que preguntarnos ahí a qué nos referimos cuando hablamos de pueblo de Dios. Ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una realidad. Pero ahora, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Y aquí está una declaración contundente. ¿Eh? De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Uno, ahí está la unidad. De ambos pueblos hizo uno. Y más adelante usa otra metáfora, que es la metáfora del hombre nuevo. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de esos dos pueblos, ahora habla de un solo y nuevo hombre. En la otra metáfora, el nuevo hombre, y es uno solo. Bueno, regresemos a la metáfora del pueblo. ¿Cuántos pueblos de Dios hay? Aquí es una pregunta tramposa. ¿Cuántos pueblos de Dios hay? Se ha enseñado en los círculos del dispensacionalismo que hay dos pueblos de Dios, que hay diferencia entre Israel y la iglesia. Y uno puede encontrar que sí, cuando uno lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero al fin de cuentas, con textos como este, parece que la cuestión va por el lado de que al fin es un solo pueblo. Un solo pueblo. La unidad del pueblo de Dios está en juego cuando hacemos esas disyuntivas, esas separaciones tan radicales en la manera en que interpretamos. Es un solo pueblo, es uno solo, compuesto por los que estaban lejos y los que estaban cerca, los que estaban sin las promesas y los que estaban con las promesas. Ahora es uno solo. Y la metáfora del hombre nuevo es una metáfora muy bonita, pero se agrega la metáfora del cuerpo, que Pablo va a usar luego en otros lados también. Es un solo cuerpo, dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en otra vez, subrayando, un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y luego habla de un edificio, de un templo. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio, ahora resulta que es un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bonito, qué bonito. Es metáforas y da para mucho más. Y vamos a tener la oportunidad de dialogar y reflexionar alrededor de estos conceptos.